Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a presentar los materiales compuestos. El equipo está conformado por mi compañero Bernardo Sandoval Rico y un servidor Miguel Sandoval. ¿Qué son los materiales compuestos? Pues se definen como las combinaciones de dos o más materiales a partir de la unión química o no química. Estos materiales que forman el compuesto poseen propiedades mejores que las que presentan los materiales componentes por sí solos. Los materiales compuestos pues son extremadamente comunes a lo que nos rodea en el mundo. Por decir, en el deporte los podemos encontrar en raquetas de tenis, en palos de golf o bicicletas. También los aviones y los barcos están fabricados desde hace mucho tiempo por materiales compuestos, como lo son la fibra de vidrio, porque son más ligeros que los metales y más resistentes. Bueno, ¿cómo se unen? Un material compuesto, pues, por lo general se compone de dos partes, que serían la matriz y el refuerzo, siendo cada una parte pues, sumamente importante para poder desarrollarlos. La matriz es un polímero sintético, un plástico, una resina, y el refuerzo, pues, es algo que nos permite, como lo dice su nombre, ¿no? Hacerlo más fuerte, y lo podemos encontrar como fibras. Bueno, como ya lo mencioné, se compone por dos partes, la matriz, que es lo que le da la forma a la pieza, y pues por lo general suele ser muy flexible y poco resistente. Perdón. Y luego tenemos el refuerzo. El refuerzo, que es lo que aporta rigidez al material que estamos tratando de formar. Los tipos de unión. Los tipos de unión son la unión adhesiva de materiales compuestos en una aplicación que plantea nuevos retos en sectores como los transportes y la construcción. Existen diferentes métodos de unión y piezas fabricadas con materiales compuestos, como lo son las fijaciones mecánicas, la soldadura por ultrasonido, los adhesivos estructurales y las cintas acrílicas. Las fijaciones mecánicas son piezas que se unen mediante elementos auxiliares, generalmente metálicos, denominados herrajes, que son responsables de transmitir los esfuerzos. Por decir, las fijaciones mecánicas están clasificadas en uniones rígidas y móviles. Las, las rígidas pues vienen siendo las fijas, que son uniones que son elementos de unión, los cuales son imposibles de separar sin producir algún desperfecto o rotura en alguna de ellas. Las uniones fijas más comunes hoy en día pues son las que son soldadas y remachadas, también ya sea por ajuste de presión y mediante algunos adhesivos. Las uniones móviles pues vienen siendo las giratorias, que estos elementos son partes de piezas complejas o subconjuntos que, que favorecen a otros. Algunos de sus ejemplos podrían ser las poleas, que es un dispositivo mecánico el cual puede hacer una tracción o elevación formado por por una rueda. Después tenemos la soldadura por ultrasonido, la cual es la relación a otros procedimientos de soldadura y es especialmente adecuada cuando se necesitan rápidos tiempos de proceso, a una alta seguridad de proceso, y se utilizan materiales adicionales o diluyentes.
Se caracteriza por la calidad y la resistencia que tienen ellos. Y por decir, en el ultrasonido existen algunas ventajas, las cuales es que puedes soldar distintos tipos de materiales, como vienen siendo los termoplásticos, el, como lo es el PPP, el PVC y el PET. Es un proceso muy rápido. Tienes una calidad constante en la soldadura, eh, bajo consumo de energía al momento de soldar, tiene que no es necesario estar esperando a que la máquina se enfríe y no hace daños o dobleces en el material que estamos soldando. Después vienen los adhesivos estructurales, los cuales un adhesivo estructural es aquello que se usa para conseguir una unión permanente capaz de conservar la integridad estructural del producto. Su importancia reside en que un fallo en esta unión puede comprometer la estructura de la pieza y su función. Algunas de las ventajas que tenemos al soldar, perdón, con adhesivos estructurales es que te ahorras tiempo, porque el trabajo con soldadura se puede reducir significativamente con adhesivos, ya que el tiempo de manipulación puede llegar a ser solo unos minutos. También puede reducir el peso, que en los metales pues es muy propio de la unión mecánica, que son pesados en comparación con algunos otros. También es un proceso muy ágil y pues nos puede ayudar a que el proceso no tarde al momento de estarse haciendo. Y tenemos las cintas acrílicas, las cuales es una masa adhesiva que se ha extendido gracias a su capacidad para conseguir algunas uniones permanentes, sustituyendo a la forma habitual del trabajo en la que utilizamos remaches o tornillos, gracias a la durabilidad que tienen y la capacidad de adhesión y la resistencia a altas temperaturas. Algunas de las características que tenemos en las cintas acrílicas es que tiene una gran capacidad para crear uniones más estéticas y permite uniones inmediatas, incluso entre materiales muy distintos, lo que implica que mejora la productividad y haciendo que el proceso de ensamblado sea aún más rápido. ¿Para qué utilizan cintas acrílicas? Pues hoy en día se puede utilizar para denominar como algo de alto rendimiento y que cubren amplio espectro de sectores desde perfilería en aluminio o reparación de carrocerías, tal como también lo mencionábamos al principio de que se puede utilizar en aviones o en los barcos que se estén creando. Bueno, aquí les vamos a presentar más que los tipos de fibras y partículas, se van a presentar este, los tipos de compuestos que llevan esas partes, ¿no? Bueno, por lo general tenemos que las fibras se utilizan con, con materiales acrílicos. Por ejemplo, en el caso de las fibras de carbono, que se utilizan con ese mismo acrílico y lo podemos observar en piezas de automóviles, de bicicletas y de muchas cosas. Además, pues tenemos las fibras de vidrio, fibras de boro, fibras cerámicas, fibras metálicas y fibras de aramida. Y por otra parte, pues tenemos todas las fibras naturales. Y pues estas se pueden presentar ya sea en hilos, como pequeños tapetes, en cintas o tejidas. Pues el más común son los tejidos, que son los que vemos en las piezas que les mencionaba antes, ¿no?
eh, en las piezas de automóviles, y los mats o los tapetes son como las que podemos ver en las construcciones para aislar el calor y la temperatura. O pues ya con otro material son los que componen los aviones o los barcos, que era lo que mencionaba mi compañera ahorita. Y las partículas, estas son materiales compuestos reforzados con estas partículas, y estas se subdividen en dos partes, las cuales serían partículas grandes y consolidadas por dispersión. La estructura tipo sándwich. Una estructura sándwich consiste en su forma más simple en dos placas relativamente delgadas de laminado sólido, pegadas y separadas por un núcleo ligero mucho más grueso que las anteriores. Está compuesta por tres elementos, las cuales son las alas o caras. Estos están compuestas por láminas delgadas y resistentes que tienen propiedades mecánicas, mejores propiedades mecánicas que el resto de los otros componentes. El otro elemento sería el núcleo. Generalmente es un material ligero cuya función es mantener separadas las alas del sándwich y transmitir esfuerzos constantes de un ala a otro. Y por último, el otro sería la interfaz de unión entre las alas y el núcleo, que es un adhesivo que tiene como función mantener unidos el núcleo y las alas. Después tenemos las estructuras laminares. Las estructuras laminares, llamadas también cáscaras, son superficies delgadas, curvas de pequeño espesor, comparada con las dimensiones globales de la estructura, que resisten por su forma las cargas de peso y propio y las cargas exteriores mediante esfuerzos normales de comprensión y o tracción, uniformes en el espesor de la propia superficie. La estructura del panel de abeja. En el sector aeroespacial, los interiores de una aeronave están hechos de panel con estructura de panal y los paneles sándwich con un núcleo con estructura de panal. Estos tipos de paneles con estructura de panal se utilizan predominantemente en paredes de aseos, paneles laterales, estructuras de cocina y los paneles del suelo del interior de la aeronave. En el proceso, en el proceso de fabricación, los llamados productos semicableados de fibra de vidrio se laminan por la estructura de panal, lo que tiene como resultado una estructura muy ligera, de bajo peso y una alta estabilidad, dado que los paneles con estructura de panal se siguen procesando, es decir, que cortan medida o se ajustan con insertos para el montaje de componentes de la cabina. Y, y pues la estructura de panal requiere un alto grado de estabilidad. Y pues suele utilizarse mucho en estas, en el sector aeroespacial, debido a que el panal hace que sea un poco más ligero y pues no esté pesado donde se ponga la estructura del panel de abeja. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de materiales compuestos. Yo creo el material compuesto que más hemos mencionado pues es el plástico reforzado con vidrio, o como nosotros lo conocemos comúnmente, la fibra de vidrio, que es un material compuesto formado por una matriz de plástico o alguna resina, y pues es reforzada con fibras de vidrio. Otro ejemplo
que también les mencionábamos, pues era el plástico reforzado con carbono, que de igual manera pues es un material formado por una matriz de plástico o algún tipo de resina y son reforzados con fibras sintéticas de pues un grosor muy pequeño y pues estas están constituidas principalmente por, por carbono. También podemos encontrar el mismo carbono reforzado con fibras de carbono, este, donde tenemos que la matriz pues sería de grafito. Un, un ejemplo más pues más, quisiera decir común, pero no es, no sé si todos lo conociéramos de esa forma, pues son los huesos, que son de una matriz ósea y están conformados por fibras de colágeno. Y otro ejemplo que nosotros encontramos pues, fue el adobe, que es un material constituido por una matriz de barro y reforzado por, por paja. Bueno, aquí vamos a presentar un pequeño video que explica un poco más a detalle lo mismo que nosotros mencionamos.
Bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Espero haya sido de ayuda, que hayan entendido todo el tema y pues muchas gracias por su tiempo.